Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema ¿Quién es Dios para cada persona en el mundo? Tercera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: amados, varón, mujer, debes saber que lo terrenal, lo carnal y el mundo están contra Dios, por lo cual están desposeídos, expulsados y destituidos de su reino. Escúchalo bien, por favor. Escrito está en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versos 5, 6, 8 y 9. Lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentira, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Escucha con atención lo que Dios te está hablando en esta hora. Empieza diciendo que lo terrenal en las personas, ¿y qué es lo terrenal? Dice lo que se vive en el mundo, lo que se vive en la carne, que son fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, la avaricia del dinero que se constituye en idolatría, porque la gente ha preferido confiar en la plata, mas no en Dios. Dice también que la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas y las mentiras son todas ellas las cosas por las cuales, escúchalo bien, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mira, de allí la necesidad de los mandamientos en Dios, porque los mandamientos amonestan, los mandamientos reprenden, los mandamientos en el temor de Dios nos llevan a evitar todas estas clases de manifestación en el pecado. Escúchalo bien. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 49 y 50. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, esto digo, que la carne y la sangre y la corrupción no pueden heredar el reino de Dios. Mira, aquí nos está hablando el apóstol Pablo en el nombre del Señor. Y él dice que así como hemos traído la imagen del hombre terrenal, o sea, el primer hombre que fue Adán y por el cual entró el pecado al mundo, dice el apóstol Pablo, la carne que viene del polvo de la tierra, dice, y la corrupción en ella no pueden heredar el reino de Dios. Escúchalo bien, porque todos los hombres de la tierra son corruptos y no pueden heredar a un Dios o heredar su reino de un Dios que es incorrupto, que es santo. Escúchalo bien, porque no hay relación entre la justicia y la injusticia. No hay acuerdo.
Escrito está en la carta a los Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Escúchalo bien. Dice aquí el Señor, porque la corrupción, la carne y lo terrenal no pueden heredar el reino de Dios. Explica el Señor en este verso, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu Santo, o sea, contra Dios. Y los deseos del Espíritu, los deseos de Dios son contra la carne. Jamás Dios se podrá poner de acuerdo con las obras de la carne. Jamás Dios se podrá poner de acuerdo con las manifestaciones del pecado. Por eso termina este verso diciendo, la carne y el espíritu se oponen entre sí. Mira, la carne se opone a Dios. Luego Dios se opone a toda condición y manifestación de pecado en la carne. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 8, versos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mira, sigue hablando aquí el apóstol Pablo y dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Mira, así como tampoco se pueden sujetar a las leyes morales y éticas del mundo. Mira, y dice que ni tampoco pueden. Primero no se sujetan, ni tampoco en la carne está el poder de sujetarse. Y dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mira, si algo hace la gracia que Dios le ha dado al mundo a través de nuestro Señor Jesucristo, es precisamente que por gracia nos podamos sujetar a la ley de Dios y vivir conforme a su ley. Por eso dice aquí que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nunca te olvides que Dios te creó como siervo de Él, para que sirviéndole a Dios y a tu prójimo, halles complacencia a los ojos del Señor y agrado a su corazón. Escrito está en Primera de Juan capítulo 2, verso 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida provienen del mundo. Mira, claro como lo que Dios te está diciendo aquí. Dios te dice, no ames al mundo, escúchalo bien, porque eso es lo que ha pasado con los hombres y las mujeres del mundo. Dice, ni las cosas que están en el mundo, porque son obras del mundo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Mira, aquí vuelve y menciona la carne. Ya la carne está relacionada con lo terrenal y con el mundo. Dice, los deseos de los ojos que son de la carne y la vanagloria de la vida. Mira cómo Dios expresa vanagloria. La gloria del hombre, la gloria de la mujer es vana delante de Dios. Todo lo que hagan por sus vidas a Dios no le sirve, porque proviene de los malos deseos de la carne y provienen de todo lo que ha hecho el hombre en el mundo. Escrito está en Primera de Juan capítulo 5, verso 19. El mundo entero está bajo el maligno. Mira, de allí la recomendación que Dios te hace de no amar al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Mira, ¿por qué? Porque amar al mundo es amar las obras del diablo.
Dice aquí muy claro, dice, el mundo entero está bajo el maligno, bajo el poder de Satanás, por fortaleza, por potestad, por príncipe y por gobierno del mundo. Escúchalo bien y recíbelo, por favor. Escrito está en la carta de Santiago, capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mira lo que te dice el Señor. Empieza diciendo, oh almas adúlteras. ¿Por qué? Porque el mundo, las personas del mundo prefirieron separarse de Dios para unirse en adulterio al diablo. Escúchalo bien. Y dice que la amistad del mundo es amistad con el diablo y es a la vez enemistad contra Dios. Escúchalo bien. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mira, yo quiero que lo medites, lo reflexiones y entiendas muy bien lo que Dios te quiere decir. Escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, del verso 5 al 7. Si Dios no perdonó al mundo antiguo, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente por la nefanda conducta de los malvados. Mira, dice aquí que a través del apóstol Pedro que Dios no perdonó al mundo antiguo en la generación de Noé y trajo el diluvio sobre el mundo de los pecadores en ese entonces, de los descreídos de Dios. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Las condenó a fuego, reduciéndolas a ceniza. Pero escucha bien lo que dice el Señor, y poniéndolas por ejemplo al mundo, a los que han de vivir en incredulidad de Dios y en el pecado del mundo. En la nefanda conducta, o sea, en la abominable conducta de los malvados. Varón, mujer, que esta palabra sea por toda gracia sobre tu corazón. El Señor te quiere sacar del lugar del mundo y hacerte partícipe de su reino. Que Dios abra tus oídos, tus ojos y te permita ver la verdad. Amén, amén y amén.